la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya está con nosotros el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IES, así que como siempre un gusto recibirle, profesor Olmos. Buenos días, ¿cómo está? Yo, profe, ¿cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días, Vanessa y Guillermo. Siempre contento de compartir con ustedes. Igual, man. Profesor, ayer ya adelantábamos nosotros algunas cifras de la encuesta en COVID, hablaba de la pobreza extrema en Venezuela, que alcanzaba los 3.4 millones de hogares venezolanos. Ahora bien, queremos tratar de entender con usted, quizás en su significado más amplio, a la pobreza multidimensional, porque ciertamente entendemos que la pobreza no se limita a la falta de ingresos. ¿Qué es eso de la pobreza multidimensional, profe? ¿Cómo se mide y por qué importa? Bueno, fíjate, el tema de la pobreza es muy importante desde el punto de vista socioeconómico, en términos económicos a nivel general para la planificación, ¿no? Un país como Venezuela exhibe hace muchos años, por esta encuesta en COVID, unos indicadores bastante importantes, ¿no? ¿Cómo entendemos la pobreza? Algunos entes multilaterales lo definen como, aquellas personas que viven con menos de $1 al día. Pero cuando hablamos de la pobreza multidimensional es entender que este concepto tiene que ir más allá de solamente un tema de poder adquisitivo. Tiene que ver con los servicios, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con las posibilidades de los individuos y sus familias y poder reproducir su estilo de vida. Eso no es solamente un tema de ingresos, es también un tema de servicios, un tema de recursos, un tema de posibilidades. Por eso se habla de la pobreza multidimensional, porque de alguna forma se entiende que depende de variadas dimensiones o múltiples variables que le dan sentido a este fenómeno socioeconómico. ¿Y cuáles son esas variables, profesor? Porque ciertamente yo creo que cuando uno escucha la palabra pobreza, siempre la asocia directamente con la falta de recursos o falta de ingresos, pero por ejemplo allí puede entrar la educación, puede entrar la salud, en fin, ¿cuáles son esas variables que intervienen allí? Sí, fíjate, por lo menos en el caso de la encuesta en COVID, que es un instrumento importantísimo para nosotros para entender la realidad del país, hablamos de factores como servicios. Entonces, tendríamos que ver agua, luz, aseo, la calidad de los mismos, prestación de los mismos, es decir, qué cantidad de veces una familia o una persona tiene acceso a ellos, interrupción de servicios también. Estamos hablando de educación, entonces calidad de la educación pública, privada. Fíjense que recientemente también la Católica nos daba un informe muy importante sobre rendimiento en matemáticas y comprensión lectora, ¿no? Sí. Que a nivel de los colegios públicos y privados, no se está tan bien. Se habla también de vivienda, ¿no? Calidad de la vivienda. Esto es desde el punto de vista de su estructura, el punto de vista de los servicios que incluye. Y el empleo, ¿no? También, eso es importante entenderlo, atendiendo a la idea de que el empleo es la vuelta a la cosa de trabajo, y que la calidad de ese empleo y la educación que tú tienes para poder acceder a un tipo de trabajo particular determina también las posibilidades de superación de esa pobreza. Lo interesante es que esas variables cambian. Aaron Olmos, profesor del IESA, economista, está conversando con nosotros. Hablamos de esas variables sociales que también cambian y que te dan una lectura diferente. Por ejemplo, un albañil te puede estar ganando hasta $1,000 y pico al mes y puede estar viviendo en un sector popular. Un profesor universitario que antes era clase media está por debajo de los $100 al mes. Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. O sea, mejor ejemplo imposible. O sea, la realidad del poder de compra a nivel de ingresos ya no depende de un grado universitario, sino depende de las posibilidades que tenga el individuo de conseguir opciones que le permitan generar esos ingresos. Tú lo acabas de decir muy bien, porque una persona puede ser muy buena en su oficio, no hay necesariamente una agregación de valor en términos de estudios académicos. Sin embargo, la persona puede estar generando ingresos suficientes como para poder cubrir esa canasta de referencia que siempre nos dan sendas, ¿no? Entonces allí podemos ver, creo que es el mejor ejemplo que se puede dar, señor Guillermo, cómo esto se puede entender a nivel multidimensional. Siempre en clase yo lo recuerdo a los muchachos, cómo tener personas que durante algún tiempo hicieron dinero, tienen activos, pero hoy, la situación que tienen hoy, quizás jubilados, pensionados, no pueden mantener los activos en las mismas condiciones que estaban originalmente.
Entonces eso también es un signo de pobreza. Un signo de pobreza es la incapacidad de poder reproducir el estilo de vida. O sea, lo puedes reproducir, pero quizás no lo reproduce en las mismas condiciones que antes, ¿no? Escuchan al profesor Aaron Olmos, él es economista, es docente, es investigador, profesor de posgrado de IESA. Profesor, ¿cómo meter en una licuadora, digo yo, para que usted haga el análisis? Hemos visto ya las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela, aunque el Ejecutivo venezolano las objeta. Hemos visto también que ya se recortaron las proyecciones de la CEPAL. Y tenemos algunas cifras que ya nos muestra la ENCOVI 2024, hablando por supuesto del año que ya pasó, ¿no? Hay que esperar al año que viene para ver cómo se comportó 2025. Pero, ¿cómo dimensiona usted, bueno, todos esos datos que hasta ahora se van recabando? Y en el caso de la ENCOVI, que habla de que la pobreza extrema se redujo 14 puntos porcentuales en 2024, pero que todavía más del 70% de los hogares tiene pobreza de ingresos. ¿Qué se necesita? Yo sé que eso no ocurre de la noche a la mañana, pero para reducir al mínimo esos niveles de pobreza extrema. Fíjate que tú dices algo muy importante, ¿no? El tema de las predicciones. Una cosa es lo que ya pasó, que es lo que vimos en COVID, que lo digo un documento importantísimo para que todo el mundo lo cargue, lo lea a profundidad y lo entienda, para sus tomas de decisión personales y empresariales. Una cosa es lo que ya pasó, que se registra en el COVID, y otra cosa es la proyección que hacen entes multilaterales. Lo cierto es que hasta ahora, ya con casi 4 meses completo el día de hoy, casi 4 meses de un año 2025, pareciera que la política económica nacional en términos generales no se va a cambiar mucho. Y allí que la proyección que hace CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, de la propia economía venezolana, no es muy alentadora. Generalmente se habla de contracción, ¿no? El Observatorio Venezolano de Finanzas, hace pocas horas, el día de ayer, colocaba la encuesta, el resultado de la encuesta de expectativas económicas del mes de abril. Es decir, si se mantiene todo tal cual como está el mes de abril, esto proyectado a diciembre, ¿cuál sería el resultado de los principales indicadores de inflación, tipo de cambio y crecimiento económico? En inflación augura una inflación de un 200%, luego de haberla calculado a 135 a marzo, un tipo de cambio de 154 bolívares, luego de haberlo, este es el oficial, luego de haberlo calculado a 122, y un crecimiento que más bien es negativo, o sea, un menos 2.5 cuando se ha calculado menos 1%. Yo no puedo hablar de crecimiento económico si los principales indicadores de esa pobreza multidimensional que nos muestra el COVID no se corrigen en términos de beneficios. Si bien sabemos que pobreza, desempleo e inflación son 3 problemas crónicos que no se corrigen al 100% en las economías y que son los objetivos de las políticas públicas y las políticas económicas para poder gestionar de las mejores términos, es decir, la menor cantidad de inflación, la menor cantidad de desempleo, la menor cantidad de pobreza. Cuando vemos esa pobreza del 70 y tantos %, cuando vemos un nivel de ocupación solo del 54%, es decir, que tenemos 40 y tantas personas a nivel promedio sin empleo formal, cuando vemos quizás una inflación que ya está en 3 dígitos y que se potencia, bueno, efectivamente se hace cuesta arriba por el video. Aaron, la calidad del ingreso, pero el poder de compra también de la moneda, ¿no? Nada, hacemos subiendo el salario, si el tipo de cambio sube a gran velocidad, y ese salario que yo sigo ajustando, compra cada vez menos cosas. Ya lo hemos vivido en Venezuela hace años atrás. Entonces todos recordarán una época en la que se incrementó el salario de un año 6 veces, ¿no? Sí. Y ese incremento del salario de un año 6 veces realmente no surgió el resultado que se estaba buscando, no fue el problema. El problema no es subir el salario, el problema es hacer que la moneda tenga poder de compra, incluso la moneda extranjera. Entonces no podemos superar la pobreza total y la pobreza extrema y de alguna manera no podemos darle poder de compra al ingreso. Y ese poder de compra al ingreso, no solamente por aumentarle, sino por poder aumentar la capacidad de compra de la moneda, y eso tiene que ver con política monetaria y cambiaria. Así es. Mañana, por cierto, Aaron, es 1 de mayo. Mañana se esperan anuncios importantes que tengan que ver justamente con el incremento de ese salario. Bien decías tú, no solamente es el hecho de incrementar el salario, pero ahora mañana puede haber un anuncio que impacte en la economía de manera directa. Si se incrementa solamente el salario y no se hacen otras políticas, ¿qué puede pasar? Bueno, lo mismo que ha ocurrido en los últimos años, fíjate. Otra vez, puede ser que el día de mañana los
Ejecutivo Nacional anuncia que el salario mínimo pasa de 130 bolívares a 260, es un incremento del 100%. Pero cuando llevamos eso a un tipo de cambio oficial, bueno, sabemos que de alguna manera no es que se mejora, sino que de alguna manera el poder de compra sigue siendo exiguo, muy pobre. Entonces, no es tanto el tema de crear una condición, una expectativa de un posible aumento, inclusive hablar del aumento de los complementos, que es lo que quizás podamos ver el día de mañana. Esos bonos que se le entregan a las familias a través de las plataformas digitales pueden incrementarse de 90, 120, 150, ¿no? Al tipo de cambio en bolívares, ¿no? Incrementa la liquidez y al final de cuentas sigue limitando el problema de la inflación, porque esos excedentes se van a tratar de ir para buscar tipo de cambio de moneda extranjera. Entonces el problema no tanto es este, el problema es reactivación del aparato productivo y volverle a dar valor intrínseco a la moneda en Venezuela. Hasta ahora pareciera que no está dentro de las opciones del Ejecutivo un programa de ajuste económico que incluya cambios drásticos a nivel de la generación de bienes y servicios en el país. Por eso todas las predicciones que vemos en entes multilaterales, al ver la orientación de la política económica, generalmente proyectan una situación de contracción, por pena de la situación de las licencias y la menor cantidad de divisas en el sector. Profesor, y escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, y es profesor de posgrado en el IESA. Obviamente la ENCOVI y yo volviendo al tema de la pobreza, ¿no? Nos muestra como una radiografía. Sin embargo, quizás, aunque se recogen datos de todo el territorio nacional, esa desigualdad social que, bueno, se vincula con las oportunidades de las que carecen las personas, ¿qué tanto varían de una localidad o ciudad en nuestro país a otra? Mira, varía muchísimo, porque la realidad económica de los estados no es la misma, ¿no? Tomando en consideración que hay actividades que son propias de cada estado, con su ubicación geográfica y sus propias características, es decir, hay estados que son más agrícolas, otros son más industriales, unos son más de actividad política, que puede ser de repente el centro del país, ¿no? Los estados nuestros orientales, que están más orientados a otras actividades, del occidente, más de agricultura. Entonces, esas propias dinámicas y la cercanía con otros países, temas de economía de frontera, están presentes. Por eso, cuando se hacen estos cálculos de indicadores, inflación, pobreza, tiende a ser distinta, ¿no? O sea, generalmente se toma un dato promedio para hablar de toda Venezuela, pero recordemos que un promedio es un dato que pretende representar un conjunto de datos, pero no representa el 100%, porque por sobre cada uno de esos datos que intenta él hablar, hay desvíos, ¿no? O sea, quizás el promedio hablará muy bien de un sector, un segmento, pero no necesariamente de todo. Entonces la realidad de la pobreza es distinta en los diferentes estados, y dentro de los estados, entre las diferentes parroquias y los diferentes municipios, hay realidades totalmente diferentes. Entonces lo cierto es que sí, efectivamente la situación del poder de compra en toda Venezuela es compleja. De hecho, recientemente también teníamos los indicadores de eso del primer trimestre de 2025 del observatorio, y efectivamente veíamos allí un cálculo promedio del nivel de ingresos que no son iguales para todo el mundo, ¿no? Recordamos la encuesta de coyuntura de Colindustria del año pasado, el último trimestre, los ingresos de los tres grupos que siempre se colocan allí, gerentes, profesionales y obreros, y bueno, pues hay unas distancias importantes a nivel de los ingresos, ¿no? Eso es una realidad, todos los estados se gana distinto, las realidades económicas son diferentes, la asignación de precios es distinta y el tipo de cambio opera de una manera diferente si es frontera, si es centro, si es norte, si es sur. Profesor, bueno, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Gracias además por compartir sus conocimientos y sapiencia con nosotros. Recuérdenos sus coordenadas en redes sociales, por favor. Sí, siempre la orden. En X se pueden ubicar como @AaronOlmos y en Instagram como @AaronOlmos1. Estamos siempre a la orden. Gracias, profesor. Que tenga feliz día. Un abrazo y cuídense todos por allá. Por acá será el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y profesor de posgrado del IESA, a propósito de los anuncios que pudiesen venir mañana, 1 de mayo. Importante destacar que por allí ha estado rodando una cadena, como suele pasar, a través de chats de WhatsApp, y desde el Ministerio del Trabajo, su titular, Eduardo Piñate, desmentía esa información, esa cadena que se ha hecho viral en las últimas horas sobre un supuesto aumento de salario para el próximo 1 de mayo. En esa cadena dicen que incluso
el salario mínimo iba a pasar de 130 a 750 bolívares al mes, mientras que el Cesta Tickets o tickets de alimentación quedaría en $60, pero ya esa información ha sido desmentida por el Ministerio del Trabajo, así que en todo caso hay que estar atentos a ver cuáles van a ser esos anuncios mañana. Claro, la vocería oficial. A ver, 8:34, hacemos publicidad.